Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar justamente ahora allá al conflicto Rusia-Ucrania, pero no con los hechos, noticias, información que usted espera, simplemente algunas declaraciones muy importantes. La locura que hay en los políticos de Europa y Estados Unidos referentes a este conflicto. O sea, yo no entiendo en realidad cómo es que una nación, que estoy totalmente seguro que un 99.99% de la población global no sabía qué era, no sabía si se comía o si era un producto, si era, ¿cómo le diré?, una isla. No sabía nada de Ucrania, nada, absolutamente nada. 99.99% de la población global no sabía que era Ucrania. ¿Saben ahora que Ucrania está en guerra, pero que Rusia es un agresor, pero que, no, o sea, hay una tergiversación totalmente desproporcionada del conflicto. Mentiras a medias, verdades a medias, pero mentiras totalmente completas. Digo, voy a entrar en los hechos, noticias, información, voy a dar una apología de esto. Estoy hablando de una Ucrania que nadie conocía, no sabía si se comía, no sabían si era un producto, nada. Pero desde que empezaron los grandes medios de comunicación, pues hoy todo el mundo habla de Ucrania, pero lo ponen como víctima. Pero ningún medio, ningún político habla desde cómo inició el conflicto. Yo he dicho una y otra vez, pero hay que seguirlo insistiendo para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Nunca hablan nadie. Han tergiversado tanto la realidad que ya no entienden del golpe de Estado. No se habla de eso. No se habla de los 8 años que Ucrania estuvo masacrando el Donbass, o las repúblicas separatistas, hoy repúblicas rusas, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Gerson. O sea, ya no se habla de eso. No se habla de cómo llegamos a esto. Solamente el agresor y el agresor. Y esto ha ido creando una imagen totalmente tergiversada. O sea, ya Estados Unidos y ellos se han encargado de ir diseñando, de ir mintiendo, de ir creando la narrativa que necesitan para justificar todas sus acciones. Una Ucrania, como les digo, que nadie sabía. Hoy ya nadie se acuerda de las agresiones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre el resto del mundo. Sobre Somalia, sobre Zambia, luego sobre Yugoslavia, Irak, Siria. Ya nadie se acuerda de eso. O sea, Rusia es un agresor, pero ellos ¿qué son? Angelitos. O sea, los medios de comunicación están ocultando toda la verdad de quién es un agresor y quién no. Y el único agresor que ha existido sobre el planeta primero es Estados Unidos y luego la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahí está la información, ahí está la historia. Pero claro, los grandes medios, esa propaganda neonazi que hoy ronda toda Europa, todo Occidente, se han encargado de ir creando y diseñando la historia conveniente, la narrativa conveniente y toda la verdad sepultándola como pueden, incluyendo los analistas. Yo he dicho una y otra vez, los que se dicen analistas, según ellos, analistas que hoy no analizan absolutamente una mierda, nada. Analistas, si le dicen analista, un analista tiene que decir quién está bien y quién está mal y por qué. Tiene que decir quién es el que se está equivocando y quién no y por qué. Pero esos analistas, los grandes analistas, ellos solamente hablan lo que les conviene, también la misma narrativa de los mismos grandes medios. O sea, más propaganda por encima de propaganda, por encima de propaganda y propaganda. Pero vamos, voy a dejarlo ahí. No más para que entienda la miseria que hay en los grandes medios de comunicación y los supuestos analistas, que yo he retado a uno y a otro y los sigo retando. Aquel que se sienta mejor que su servidor y que pueda entender mejor la realidad, lo reto. Yo destruyo cualquier tesis que tenga, lo hago pedazos, dije a cualquiera que sea. Yo sé que hay grandes que me escuchan, lo reto. Expongamos la verdad de lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Europa y quiénes son responsables y por qué, y punto por punto por qué se siguen equivocando. Su servidor lo tiene todo, pero no, me tienen miedo, cobardes. Pero voy a dejarlo ahí, esos cobardes. Voy aquí algunos hechos, noticias, información sobre el armamento. Yo se he venido advirtiendo que nos acercamos peligrosamente a un conflicto de grandes dimensiones y posiblemente a una guerra nuclear, de la cual ya se habla sin ningún miedo, sin entender que sería el fin prácticamente de la humanidad. Pero la locura
esta arrogancia que hay en los políticos de Europa y Estados Unidos. Yo le he dicho que se han visto humillados y se seguirán viendo humillados por Rusia, quieran o no, gusten o no. Yo he dicho una y otra vez que aquí, al que quieren acabar es a Vladimir Putin, porque Vladimir Putin está muy por encima de cualquiera de los políticos del planeta, muy por encima. No hay nadie que le iguale ni siquiera un 5%, ninguno. Y lo siento por mis hermanos mexicanos, pero a AMLO no le llega ni a los talones al mismo Vladimir Putin. Pero si AMLO no le llega a los talones, pues los demás prácticamente no son nada frente a Vladimir Putin. Lo digo con responsabilidad. Luego voy a hablar también de México. Otro gran error garrafal del señor Andrés Manuel López Obrador. Otro. Y hablo, los que ya saben, que se reúnen justamente allá en Colombia, que diga en Perú, la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué es lo que primero que les pide el señor Anthony Blinken? Aceptar la migración. Claro, es que como piensan acabar con Ucrania, como piensan acabar con diferentes naciones, con diferentes conflictos en México, tienes que acoger a todos los migrantes que te enviamos para México. Como lo hicieron en Afganistán, como lo están haciendo con Ucrania, y que México tiene que, a puertas abiertas, recibir a todo el que quiera entrar. Aunque sean delincuentes, aunque sean nazistas, aunque sean yihadistas, no importa, hay que entrar a México. El gobierno nos va a dar la puerta abierta y todavía nos va a apoyar económicamente. Aquí a veces es donde yo digo, necesitamos un cambio de gobierno en México. Sí lo necesitamos. AMLO es bueno, sí, pero necesitamos alguien que los tenga. Alguien que no siga ciegamente lo que les indica el Departamento de Estado, la Organización de Naciones Unidas, que valen para un cacahuate, Organización de Naciones Unidas, y por supuesto, la Organización de Estados Americanos. Y pensar que todavía ahí está México representando. Y las políticas humanitarias, sí, esas, venga, bienvenidas, bien establecidas. Por Dios. ¿Para qué? Para que al rato esté lleno de diferentes ideas, diferentes mezquitas, y que ya no puedes ofender o no puedes hablar de esto. Por Dios. A la misma locura que condujo a Europa a la destrucción, allá vamos. Discúlpeme. Cuando escuché esto dije, estaba en Ucrania. Pero es que todo está relacionado, amigos. Yo le he dicho, un buen analista entiende que todo tiene una relación. Cuando el señor Anthony Blinken le pide a los gobiernos de América Latina puertas abiertas para la migración, porque Estados Unidos se va a encargar de crearla para crear mierda a nuestras naciones. Y como Europa se está empezando a caer a pedazos, a correr a nuestra América Latina, a reconquistar nuestra América Latina. A veces veo y entiendo y digo, ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué tipo de políticos tenemos? ¿Quieren a la nación? O sea, o la quieren pisotear. No lo entiendo. A lo que les indique quién. ¿El Departamento de Estado? ¿El que siempre nos ha saqueado? ¿El que nos ha invadido? Organización de Estados Americanos. Una organización política que únicamente sirve a los intereses de Estados Unidos. Una Unión Europea que durante todo el tiempo nos saqueó y ahora que está jodida quiere volver a conquistar acá. No, lo hacen a través de la migración, entiéndalo. Pero bueno, Quiñones, cálmate. Vamos aquí, yo les decía, ¿que tiene relación con esto? Por supuesto, con la crisis en Ucrania. El gobierno de Alemania acoge a más de 1 millón, ya está a punto de reventar. Los ciudadanos de Alemania están inconformes debido precisamente a la alta migración que viene desde Ucrania, ya que está quitando oportunidades y los recursos del Estado están siendo precisamente entregados precisamente a 1 millón de migrantes. Están llegando al límite, están empezando a crear problemas sociales. Entonces, Ucrania, pero para Ucrania todo lo que sea, todo el dinero. El señor Anthony Blinken le pide a los gobiernos de Europa que abran más la cartera para apoyar económicamente al gobierno de Ucrania. Y vamos al punto, y hablo precisamente por el conflicto, y hemos llegado al punto en que la organización del Atlántico Norte está bien metida en el conflicto, y luego empiezan precisamente ya las amenazas de la guerra nuclear. Por ejemplo, empecemos por exponer esto. Yo les dije y he venido advirtiendo justamente que una crisis o una guerra de este tipo se viene, amigos. Se viene. Entonces, véannos aquí. ¿Qué fue lo que pidió el señor Volodymyr Zelensky este pasado 6 de octubre? A las naciones europeas. Es que Europa, en su locura y estupidez, por una Ucrania que no vale un carajo para el resto del mundo, únicamente para ciertas oligarquías que quieren saquearla, mientras que ellos quieren saquearla y quedarse con ese territorio, el resto de ciudadanos, los mismos ucranianos, América Latina, Asia y todas las regiones están pagando las consecuencias por culpa de unas cuantas oligarquías
arrogantes que quieren mantener el control y el poder y decidir el futuro de todos. Esto es una locura generalizada, amigos, pero estúpida y loca. Resulta que este señor le pide, fíjese usted, yo le digo, una Ucrania que vale un cacahuate para cualquier ciudadano del planeta, pero ahí están, creyendo realmente que necesita, y que Rusia es un agresor. Nunca se habla de la verdad. Vamos, ahora, ¿qué es lo que pide el señor Volodymyr Zelensky? Pide precisamente a los gobiernos de Europa que lancen un ataque nuclear preventivo en contra de Rusia antes de que Rusia pueda utilizar armas preventivas nucleares en contra de su territorio. Esto fue lo que dijo prácticamente el señor Volodymyr Zelensky. Le está exigiendo a Europa. Claro, lo he dicho una y otra vez. No solamente se conforman con estar apoyando a la peor dictadura que hoy haya establecido o se haya establecido en el planeta, que es la de Ucrania, donde ya no hay un medio de comunicación que pueda señalar las políticas equivocadas de Zelensky o de la Rada. Ya no hay un periodista que tenga o que pueda hablar o decir algo de Ucrania. Ya no hay medio social ahora que pueda hablar en contra de Europa y Estados Unidos o en contra de Ucrania. O sea, han ido matando la libertad de expresión para proteger a delincuentes de la Rada. Ese señor ya enterró todo lo que eran los valores, supuestos valores que nunca han existido, occidentales, pero que nos quieren presentar como la Madre Teresa. Le decía yo, primero, ya enterraron todo. Volodymyr Zelensky ya no tiene un solo adversario, un solo enemigo, porque si lo hay, inmediatamente van y lo liquidan. Ni un periodista que pueda decir lo contrario de lo que ellos quieren. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y luego llega con la locura de que le pide a los gobiernos de Europa que inmediatamente, o que lancen un ataque preventivo en contra de Rusia. A esto, ¿qué fue lo que respondió la señora María Zaharova? Que el gobierno del señor Volodymyr Zelensky, a través de su pedido a las naciones europeas, está completamente loco. Pues sí, por supuesto, es un psicópata. Por supuesto, es un psicópata. No conforme con estar exigiendo a todas las naciones del planeta que le ayuden financieramente, que le envíen armamento, y aquel que no lo hace, aquel que no se somete inmediatamente, empieza una campaña de los medios de comunicación de la propaganda occidental a tratar de demonizar a ese gobierno, a presionarlo para que apoye a delincuentes. ¿Sí? Esto es lo que se ha convertido Europa y Estados Unidos. Propaganda, de mentiras, de farsas, distorsionan toda la realidad para tratar de imponer su condición nuevamente como hegemonías, pero a través de la destrucción, de la mentira. Los imperios de la mentira hoy desesperados tratando de imponerse nuevamente como sea al planeta. Pero ahora les decía, es que esto es más serio de lo que muchos piensan. No crea que esas palabritas tienen cualquier cosa. Hay políticos locos en Europa que son capaces de empezar, y así, por ejemplo, en Polonia y otras naciones, los perritos chihuahuas, esos que hoy quieren ladrar contra el oso, por Dios, que están vueltos locos con la rusofobia. Vamos aquí. Eso fue lo que dijo el señor Volodymyr Zelensky. La María Zaharova dijo que estaba loco y que era un psicópata y que esto conduciría inmediatamente a una tercera guerra mundial, por supuesto. Pero luego todavía el señor Joe Biden, que está muy desesperado porque todo le ha salido mal y le sigue saliendo mal y le seguirá saliendo mal hasta que se vaya. Ojalá y pronto lo sepulten de una vez a todos los demócratas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que la amenaza de Vladimir Putin de usar armas nucleares es la mayor riesgo desde la crisis de misiles de Cuba en 1962. Sí, es la peor crisis. Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, tenemos la amenaza de un arma nuclear. Así las cosas siguen yendo de la manera en que han ido hasta ahora. Puntualizó el jueves el mandatario estadounidense en un evento organizado en el Partido Demócrata en el estado de Nueva York. Ok, pero aquí Biden dijo que conoce a Putin bastante bien y que no bromea cuando habla de un posible uso de armas tácticas nucleares, biológicas o químicas. Eso no lo dijo el señor Vladimir Putin, señor Joe Biden. Aquí usted le está mintiendo descaradamente a sus seguidores. ¿Por qué? El gobierno de Rusia nunca ha dicho de armas biológicas o químicas que no posee. El que las posee es Estados Unidos. Por Dios. Pero vean, es que les digo, cuando hay locura y estupidez, inmediatamente salen con esto. No dijo de armas biológicas ni químicas, armas nucleares. Solamente dijo el señor Vladimir Putin. Utilizaremos todas las armas disponibles a nuestro alcance si la amenaza de la Federación Rusa está envuelta. Ok, el mandatario estadounidense también aseguró que no existe la probabilidad de hacer uso de un arma nuclear táctica y no acabar en un Armagedón. Ahora, que tratan de hacerle creer que Rusia es el que está haciendo esto, porque según el señor Joe Biden afirmó justamente que el gobierno de Rusia le está yendo
hay pánico y desesperación en el gobierno de Rusia, porque en el conflicto las cosas no están saliendo bien. Esto puede arrinconarlos y llevarlos a utilizar cualquier medio para ganar este conflicto, lo cual es totalmente absurdo. Yo le puedo decir al señor Joe Biden, Anthony Blinken, a todo representante de Europa que están mintiendo, porque ahorita, en estos momentos, realmente Ucrania está perdiendo territorios. Ucrania está muriendo por cientos y miles de soldados de toda Ucrania. Están destruyendo a cientos y cientos de tanques y blindados del ejército ucraniano. O sea, la mentira antes que nada. Ellos tratan de hacerle creer al público que Joe Biden es un líder, y no es más que un líder para tontos. Es lo que es el señor Joe Biden, para emborregados, como yo le he dicho una y otra vez. Pero ahora vamos también, ¿ok? El gobierno, ya hablo del señor Dmitry Peskov, ha afirmado: Rusia rechaza las alegaciones de los medios occidentales de que Rusia tiene la intención de realizar pruebas nucleares cerca del territorio ucraniano. Todo esto he venido escuchando yo. Al mismo tiempo, el señor Dmitry Peskov también aseguró que es una locura y una estupidez por parte de los políticos de Europa que crean o que piensen que el gobierno de Rusia va a utilizar armas tácticas nucleares en contra del territorio ucraniano. Esto, en la doctrina rusa, no existe tal cosa. Solamente cuando la existencia de la Federación Rusa se vea amenazada, el gobierno de Rusia recurrirá a su alcance. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también instó el jueves a los países de Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, lanzar un ataque preventivo al territorio ruso para eliminar la posibilidad de Rusia utilice armas nucleares. O sea, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció tales comentarios como un llamamiento a iniciar otra guerra mundial de consecuencias imprevisibles y monstruosas. O sea, no solamente se conformó con pedir y solicitar un ataque nuclear preventivo en contra de Rusia, que si no hay ataque preventivo en contra de Rusia, entonces la Organización del Tratado del Atlántico Norte realice ataques en territorio ruso, para de esta manera tratar de evitar que Rusia pueda atacar a su nación. Yo les digo, les voy a decir aquí nuevamente a mis amigos, seguidores y detractores. Ahorita, si no hoy, mañana, pero les voy a traer los últimos hechos, noticias e información referentes al conflicto. Las víctimas fatales del ejército ucraniano. Y les digo nuevamente aquí, a mis detractores, están bien equivocados si siguen mirando los medios de comunicación corporativos. Hoy perdió 3 regiones el ejército de Ucrania. Hoy han muerto más de 500 soldados ucranianos. Hoy, dije hoy, no dije ayer, hoy. Si me voy de los últimos días para acá, el ejército de Ucrania está teniendo las peores pérdidas jamás vistas en todo el conflicto. Pero bueno, eso lo voy a dejar cuando les diga lugar, región y cuántos mataron y cuántos tanques y blindados destruyó el ejército de Rusia. Pero yo le decía, ahora este señor no se conforma con eso. O sea, no se ha conformado con estar exigiendo al mundo en general, a todos los gobiernos de Europa, sino hasta inclusive estarlos insultando. Se le han dedicado a exigir apoyo económico, apoyo militar, y aquel que no lo hace es insultado, y muchos aún haciéndolo son insultados. Por ejemplo, el hígado de salchicha enojado, o sea, hablo del señor Olaf Scholz, lo han insultado cuanto han querido y sigue lambiéndole las botas. Han insultado a Italia y sigue Italia lambiéndole las botas. Han insultado a España y España, Pedro Sánchez sigue lambiendo las botas. O sea, hoy los valores occidentales socavados y hundidos, casi lambiéndole las botas a un psicópata. O sea, a una nación dirigida por un psicópata, por el señor Volodymyr Zelensky. Ok, que yo les caigo gordo a los ucranianos, o que yo le pueda caer gordo precisamente a los servicios justamente a los servicios secretos de Ucrania, porque estoy hablando mal de Ucrania, porque estoy diciendo que Volodymyr Zelensky es un psicópata, es un payaso, es un loco. Lo siento, no les gusta lo que digo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque en realidad lo que estoy diciendo aquí es la realidad de lo que representa el señor Volodymyr Zelensky y todos y cada uno de ellos, los que representan a este gobierno. O sea, insultando al mundo y todavía pidiendo, les digo, todavía pidiéndole y exigiendo más. Ahora exigiéndole a la OTAN un ataque en contra de Rusia, un ataque preventivo en contra de Rusia, para evitar que pueda utilizar armas nucleares tácticas en contra del territorio ucraniano. Les digo una cosa, es lo más estúpido que yo he escuchado de políticos y de un presidente. Rusia no necesita armas nucleares para arrasar con Ucrania, ni ninguna nación de Europa, si así lo decide. No los necesita, tiene las suficientes armas y poder para hacerlo. Si quisiera matar de manera indiscriminada a los ciudadanos de Europa, tiene con qué hacerlo. Si quisiera matar y arrollar a toda Europa,
o a toda Ucrania, en 5 días o 6 días tiene las armas convencionales para hacerlo. Pero claro, hay que hablar de las armas nucleares porque a lo mejor, yo le he dicho una y otra vez, el mismo Estados Unidos, la misma Rada ucraniana, puedan usar un arma sucia nuclear y decir que fue culpa de Rusia y con esto ir a un conflicto nuclear en contra de Rusia. Claro, pero si también lo buscan, van a ser los perdedores. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿A meter miedo al público o a qué? No lo entiendo. Hermanos, amigos, seguidores, realmente cuando ustedes miran todo esto, es una locura total por parte de Europa y Estados Unidos. Totalmente. En cuanto a las repúblicas que ya fueron ratificadas precisamente por la Constitución de Rusia, o sea, ya son aceptadas, ya son parte del territorio ruso. También el señor Antonio Guterres. Rusia cuestiona el enfoque sesgado del secretario general de la ONU sobre la adhesión de los 4 territorios ucranianos a la Federación Rusa. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, ha arremetido contra el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien indicó el miércoles que la anexión de las regiones ucranianas Rusia es sin valor legal y merece ser condenado. Fíjese, el señor Antonio Guterres diciendo que merece ser condenado esta anexión de estos territorios. Cuando el señor Antonio Guterres, este otro payasito, este otro, ¿qué se puede decir?, titerillo, no hizo nada cuando el gobierno de Ucrania estuvo realizando una limpieza étnica en las regiones de Donbass. 8 años. Y el señor Antonio Guterres, callado. Mire, estos payasos como Antonio Guterres, como el señor Antonio Guterres, como el señor Luis Almagro y muchos otros que representan a las organizaciones que representan los valores de libertad y democracia, no son más que unos dictadores y unos payasitos, unos titeritos que están ahí y que únicamente se les da cuerda, y cuando les llaman desde el Departamento de Estado o desde Bruselas, desde las partes centrales, le dicen: señor Antonio Guterres, usted tiene que decir esto. Y el señor Antonio Guterres se le caen los calzones y dice lo que le dicen o le indican. Por Dios. Y México quiere seguir obedeciendo a payasos y títeres puestos por Bruselas y puestos por Estados Unidos. Les decía yo sobre lo que pidió el señor Anthony Blinken. ¿Por qué? Porque la migración se va a extender, porque las acciones belicistas de Europa y Estados Unidos van a incrementar la migración en el globo terráqueo. Y quieren que algunas naciones pendejas, algunos gobiernos pendejos empiecen a recibir y apoyar a todos aquellos que hoy ellos están encargando de expulsar de la nación a través de sus acciones y a través de sus guerras. ¿Qué no han entendido, hermanos de América Latina y del mundo, a lo que están jugando estas oligarquías de mierda? Que México no ha entendido que se está convirtiendo en otro laboratorio para que reciba a tanto migrante, que al rato México pierda la propia identidad y al rato no podamos ni siquiera hablar mal de una pequeña región, porque ahí se encuentra alguien que se va a sentir ofendido, viene de allá y viene de acá y hay que callar, por Dios. O sea, vienen a causar, a llenar a las naciones como Estados Unidos, o sea, con tanta persona de diferente nacionalidad que al rato no nos entendemos ni nosotros mismos. Es una locura total. Yo siempre he dicho que se necesita una nación. México para los mexicanos, El Salvador para los salvadoreños, Argentina para los argentinos. Lo demás no me importa. No me importa. Necesitamos a alguien que piense así. Y si Andrés Manuel López Obrador no piensa así, mejor que se largue. Sí, que se vaya, que se retire. Yo he dicho las cosas como son. Lo he defendido. Pero también cuando digo que la caga, digo que la caga. Y aquí, esto de que vamos a la política internacional humanitaria de fronteras abiertas. Eso es lo más estúpido que cualquier gobierno, o la peor política que cualquier gobierno pueda implementar. Usted llámele humanismo o como le quiera llamar, pero es una estupidez. Así es que, AMLO, lo siento. Yo soy claro en cada cuestión. Te digo felicitaciones cuando haces las cosas correctamente, pero también cuando la empiezas a batear y empiezas a tirar estiércol,
también digo las cosas como son. Y aquí, con todo mi respeto, es lo peor que puedes hacer. Pero bueno, cada quien saque su conclusión. Pero ahí tenemos, amigos, a un Volodymyr Zelensky, a una Europa que hoy están pensando en las armas nucleares. Y yo le he dicho, aquí hay algo también extraño. Alguien ya quiere usar armas nucleares y no es Rusia. Es alguien que está desesperado y no es tampoco Rusia. Precisamente por eso miramos, quiero que usted, amigo seguidor suscriptor que me sigue, nada más piense un poquito y se dé cuenta quién es el que tiene la desesperación. Rusia solamente sigue haciendo, él entró ahí y dijo lo que iba a hacer, ¿ok? Él está haciendo su trabajo, desnazificar y desmilitarizar. Él lo tiene que hacer por el bien de Rusia. Y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Pero ¿quién es el que sí está desesperado? Hablando de que va a enviar 1000 tanques a Ucrania. Hablando de que va a enviar armas letales a Ucrania. Pidiéndole a las naciones europeas que saquen más dinero y más armas para enviarle a Ucrania. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el próximo o el nuevo paquete de sanciones económicas en contra de Rusia? ¿Cree que porque las cosas van bien? ¿Cree que porque le están ganando a Rusia? No, ahí queda bien clarito que es desesperación. Un nuevo paquete de sanciones porque no pueden detener a Rusia. Más armas porque el ejército de Ucrania es incompetente y está perdiendo todo el armamento que le están enviando. Entonces, nomás mirando las acciones que está realizando Europa y Estados Unidos, se da uno cuenta de quién es realmente el que está desesperado y el que está perdiendo. Es así de simple. Aquel que lo quiera entender, que lo entienda. Y el que no, después le traigo los hechos, noticias, información para darle punto por punto, lugar por lugar, realmente del conflicto. Y les digo una cosa, Rusia está haciendo pedazos a Ucrania en estos momentos. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.